Amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos comentando sobre las distintas situaciones que ocurren detrás de la famosa lucha contra el narcotráfico y cómo todo esto afecta un poco o impacta esta famosa lucha contra el narcotráfico. Y le estamos contando cosas que generalmente no salen ni en las películas, ni en los libros, ni en muchas situaciones. O sea, es importante que usted conozca esto para que pueda evaluar mejor cómo toda esta situación de las investigaciones tienen a veces, no es tan plano ni tan simple como aparenta. Y una de las cosas que hablábamos son los conflictos entre agencias, y les contábamos en el video anterior algunas de las anomalías que ocurrían dentro de las investigaciones. Y una de las cosas que tiene que comprender usted, amigo o amiga, es que a veces, le digo, hay un gran interés de parte a lo mejor de una institución, de una agencia, sobre todo cuando está bien estructurada, cuando tiene buenos objetivos de las misiones, pero eso no necesariamente quiere decir que usted se va a encontrar con otras agencias que comparten ese interés, aunque le diga que están en la lucha contra el narcotráfico, que comparten ese interés, o que comparten la ética y la moral de ese interés, o que les interesa verdaderamente el tema del narcotráfico en sí para totalmente dedicarse a ello, ¿no? Y que están más bien por otras razones. Y se acuerda yo cuando hablaba de las prioridades, de las selectivas situaciones que a veces elegían algunos jefes de algunos líderes de la institución. Una de las cosas que le comenté en el video anterior era la situación financiera. Obviamente estos grupos de narcotraficantes al principio solían traer grandes cantidades al contado de dinero. Todavía lo hacen, pero ya lo hacen más discretamente, es más difícil identificarlo. Pero en aquella época, entonces había un grupo yo le comentaba, de agencias policiales, incluso algunas federales, no necesariamente de narcotráfico, sino que estaban alineadas. ¿Se acuerda que una de las cosas que había ocurrido durante la lucha contra el narcotráfico es que de pronto empezaron a participar instituciones o agencias policiales, militares, que no tenían nada de experiencia en el narcotráfico, que no tenían interés, que no tenían agente, que no tenían conocimiento, pero eran atraídos primero que todo? ¿Por qué? Por la prioridad, porque había un presupuesto muy grande, y como el presupuesto era grande y una de esas agencias a veces su objetivo, su misión era muy lánguida, muy débil, no tenían dinero, con el narcotráfico se enriquecían un poco, en el sentido de, no con el narcotráfico de enriquecer, de vender, no me malinterprete, sino de que el dinero operacional del gobierno federal para financiar lucha contra el narcotráfico les venía muy bien a ellos. Compraban vehículos, compraban equipo, que nunca lo utilizaban para la lucha contra el narcotráfico a veces, pero que lo tenían ahí. Pero ¿qué ocurría? También había un interés, una vez que lo empezaron a descubrir, de que si requisaban este dinero, eventualmente un porcentaje, no todo, de los narcotraficantes legalmente, o sea, estoy hablando de la parte legal, eventualmente un porcentaje lo podían transferir a su ciudad para comprar equipo, vehículos policiales. O sea, una de las cosas que siempre ocurre, amigos, amigas, si usted ha estado algún tiempo bastante amplio en el tema de la seguridad, es que la mayoría de los gobiernos locales no tienen un centavo, o sea, son pobres. Los presupuestos, sobre todo cuando hablamos de los presupuestos policiales, son los más lánguidos que hay, así como educación, así como salud, así como todo, y sobre todo, y estoy hablando de Estados Unidos, imagínense de nuestros países, peor todavía, porque además se lo roban encima. Pero estamos hablando aquí de esto. Entonces, cuando surgió este gran empuje, este gran auge de el gobierno federal darle mucho dinero a muchísima gente que participaba en el narcotráfico, emanó de pronto de todos lados un gran interés. Y le digo, no era el interés por la lucha contra la droga, sino era por los beneficios. Uno era por el presupuesto federal legal, y otro que después tuvo que, en realidad le digo, legalmente, a través de nueva legislación, todo se tuvo que controlar, que era el requisar dinero de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, esto creaba en sí, este tipo de operativo, creaba mucha discordia entre las agencias, porque una cosa que yo le comenté al final del último video, era que había investigaciones, por ejemplo,
de alto nivel, la DEA, el FBI, aduana, tenían investigaciones muy importantes, y de pronto aparecía un departamentito de policía de mala muerte y arrestaban a los individuos, a los jefes, porque le sacaban, por decir, 50, 60 mil dólares, y el tipo cerraba el operativo, mientras que las agencias federales los estaban siguiendo, los estaban escuchando, porque querían agarrarlo, y entonces estas agencias, por requisar ese dinerito, ese dinero que era poco en realidad, o sea, estoy hablando de un negocio de miles de millones de dólares, usted requisa 100 mil dólares, no es nada, pero para una institución local de muy poco, digamos, de que el personal es muy pequeño, esa era una cantidad enorme. Entonces se arruinaron muchas investigaciones por maldirigir este tipo de operativos. Y le digo, eran operativos que no llegaban a nada, o sea, paraban a la persona, por ejemplo, la detenían, y si tenía algún dinero, algún valor, se lo requisaban porque decían que estaba alineado con el tema del narcotráfico, pero no había una investigación exhausta de demostrarle. Y entonces lo que hacían era, legalmente hablando, y esto es la ley de Estados Unidos, si a usted se le considera que usted está en el negocio del narcotráfico y esto es en la ley local estatal, se le considera que lo que usted posee proviene del narcotráfico, y usted no puede, ¿no? Estoy hablando del ciudadano, usted no puede justificar de dónde sacó, por decirle, 100 mil dólares al contado, ese departamento se lo puede quitar ese dinero, se lo podía quitar ese dinero, y usted tenía que demostrar, el ciudadano tenía que demostrar que ese dinero no lo había obtenido ilegalmente. Obviamente, amigos, amigas, como muchos de estos individuos, le digo, no eran inocentes, sino que sí estaban envueltos en el narcotráfico, perdían ese dinero. Pero también lo que ocurría era, al ya ser descubiertos, ya se movían, se cambiaban, se iban a otro lado, o directamente se salían del negocio y participaban. Y le digo, como estos individuos a lo mejor ya estaban identificados por otra agencia, esa investigación se caía. Esto ocurrió muchísimo, por mucho tiempo, hasta que cambiaron las leyes. Le digo, por muchas razones, las mismas agencias federales se quejaron, eventualmente se pasaron nuevas leyes mucho más estrictas, porque incluso, le digo, había gente que ganaba dinero legalmente y que lo guardaba, pero como no había forma de demostrar que lo habían ganado en alguna forma bien, y se los acusaba de estar en el negocio del narco, y tenían una relación con el narco, les costaba mucho poder demostrar eso. La ley eventualmente cambió, y ahora hay muchos más requisitos y mucho más formas de usted que pueda demostrar: ese dinero lo gané yo, ese dinero me lo donó alguien, ese dinero fue una herencia. O sea, hay muchas formas hoy que están, pero le estoy hablando muy principio de todo este negocio, en los años 80, principios de los 90, cuando ocurría esto muy seguido. Y este tipo de tratamiento, este tipo de comportamiento de parte de los departamentos de policía pequeños, de algunas otras agencias y demás, creó mucha confusión, creó mucho desacuerdo, y se peleaban constantemente, porque ¿qué ocurría? Había información y se la guardaban, nadie la quería compartir. Este es el otro problema que siempre usted va a encontrar en las agencias policiales, particularmente cuando está hablando de investigaciones muy complejas. No comparte, muchas instituciones federales particularmente, no comparten la información con agencias policiales estatales o locales. Además, le digo, hay una ley federal muy específica, y hay mandatos y hay protocolos que le prohíbe al gobierno federal compartir esta información con la policía local, a no ser que esa policía particularmente tenga un acuerdo con esta agencia y tenga gente trabajando directamente con ellos, que esto se ocurre. O sea, los famosos grupos de tarea de trabajo que tienen, en la que policías de ciudades pequeñas están asignados a instituciones federales para trabajar en conjunto y para hacer investigaciones, que esto ya lo voy a hablar más adelante. Pero, ¿qué ocurre? Cuando usted tenía departamento de policía que hacía sus propias cosas, muchas veces la policía local no compartía con la federal, o la federal no compartía con la local, y le digo, a veces había conflictos. Incluso, le digo, muchas veces
se sabía que la policía local estaba a lo mejor corrupta, tenía ciertos miembros de la institución que trabajaban muy cercano con el narcotráfico, con los narcos, proveyéndoles información, protección y demás, entonces menos se los confiaba. No me quiero meter todavía mucho ahí porque eventualmente voy a hablar de toda esa parte de la corrupción, de todos los niveles, la corrupción policial particularmente, pero eso todavía lo tengo que ver más adelante. Ahora simplemente le estoy hablando de los conflictos muy normales, muy comunes que existían entre las policías locales y las policías federales o las policías de ciertos otros grupos que crean un conflicto. Esto melló un poco la confianza y también afectó cómo operaba los sistemas federales en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces quiero nomás aclarar esto porque esto es parte muy importante de la estructura de lo que estamos hablando. Amigos, los invito a que nos veamos en el próximo capítulo para que continuemos con esta historia. Gusto saludarlos.